¿Qué pasó con la ley de pensiones en México? Vivir una vejez tranquila, sin preocupaciones y con el suficiente dinero para mantener una buena calidad de vida es un anhelo común entre las personas. Y aunque en México hay opciones para tener una pensión que acompañe esa etapa de vida, el monto que recibe la gran mayoría está lejos de garantizar una vejez resuelta en términos económicos. Y así obliga a los mexicanos a buscar otras opciones lo antes posible. A pesar de lo delicado del tema, muchos trabajadores aún ignoran el estado actual de sus cuentas del ahorro para el retiro, las afores en las que se encuentran o las condiciones para su pensión. Otros simplemente se ven obligados a postergar la planeación de su retiro debido a la precariedad económica o a la complejidad del mismo sistema de pensiones en México. Ante este panorama, dentro del último paquete de reformas que presentó el presidente mexicano López Obrador, se incluye una relativa al sistema de pensiones, que busca compensar a los trabajadores jubilados que no se retiraron con el 100% de su último salario, aunque líderes opositores han advertido que la reforma debería tener un sustento financiero. Así que, ¿por dónde empezar a entender todo este tema? ¿Por qué los boomers tienen una pensión mejor que la de los millennials y la generación Z? ¿Y cuáles son las recomendaciones de los expertos para que tengas una mejor pensión? Te contamos. Capítulo 1. Los conceptos. Muchas veces utilizamos los términos pensión, jubilación y retiro como sinónimos para referirnos al pago que se recibe a partir de los 65 años. Sin embargo, tienen algunas diferencias. Según el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la pensión es un pago periódico, ya sea temporal o vitalicio, que la seguridad social de un país da no solamente a los jubilados, sino también a los que han sufrido algún accidente laboral o enfermedad que les imposibilite a seguir trabajando. También cubre a los beneficiarios de los pensionados en caso de que ellos fallezcan, es decir, los viudos y o huérfanos. La jubilación es el acto administrativo de retirarse de un trabajo por haber cumplido la edad mínima requerida. En México, por ejemplo, son 65 años. A partir de entonces se puede recibir el pago de pensión por jubilación. Y el retiro se refiere a todas las personas que dejan de trabajar no solamente por jubilación, sino también por accidente, enfermedad, diversidad funcional, por cambio de carrera o finalización de un contrato laboral. Es decir, en términos del pago que reciben, los jubilados forman parte del grupo de los pensionados, y por el hecho de dejar de trabajar también forman parte del universo de los retirados. Capítulo 2. El sistema de pensiones en México. Para recibir una pensión en México existen tres opciones principales, dependiendo del sector en que se haya trabajado, ya sea público o privado. Las dos primeras consisten en estar inscrito en alguno de los dos institutos de seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, si es que eres asalariado, es decir, que recibes un sueldo por parte de una empresa o negocio del sector privado, abarcando desde pequeñas y medianas empresas hasta empresas transnacionales. O dos, el Instituto de Seguridad de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, si es que trabajas para una dependencia o institución del gobierno, como por ejemplo la SEP o la SEDENA. Para ambas opciones, cada trabajador debe estar registrado ante su instituto, cumplir cierta edad y tener un determinado número de semanas trabajadas y cotizadas. Pero aquí conviene platicar qué es la cotización. Si eres asalariado, se refiere a las aportaciones que hace tu patrón, el gobierno federal y tú mismo en forma de descuentos quincenales al Instituto de Seguridad Social al que perteneces. Si eres trabajador independiente o trabajas en el extranjero y quieres cotizar en la seguridad social de tu país, deberás hacer estas aportaciones tú mismo con el esquema de personas trabajadoras independientes. Cada semana en la que se haya realizado esta aportación se conoce como semana cotizada. Y la tercera opción para acceder a una pensión es tener un ahorro mediante una administradora de fondos para el retiro, conocidas como afores, a través de un banco o aseguradora, o bien mediante un plan de retiro, en el que mensualmente o periódicamente vas haciendo aportaciones a tu cuenta, de manera que a través de los años ese dinero va generando rendimientos e incrementando poco a poco, para que por lo menos se compensen los efectos de la inflación. Además, esta opción puede servir como complemento para las dos anteriores. Y cabe mencionar que estas tres no son las únicas opciones. El sistema de pensiones en México está demasiado fragmentado. Pemex, CFE, la extinta Luz y Fuerza del Centro, ferrocarriles nacionales, estados y municipios
municipios también pagan pensiones a sus extrabajadores, pero con requisitos y beneficios diferentes. En total, en México, cerca del 50% de la población puede acceder a una pensión bajo estos esquemas. Y, según datos del Gobierno de México, hasta el 2020, el IMSS era la institución de salud que más derechohabientes atendía, con un 37% de la población, es decir, 48 millones de personas, seguido por el ISSSTE con 6% y los seguros privados con un 2%. Capítulo 3. Los esquemas de pensión del IMSS. Este instituto tiene dos esquemas de pensión por jubilación para los derechohabientes, el de reparto o ley de 1973 y el de 1997. El primero aplica para quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Para acceder a esta jubilación con este régimen necesitas haber cumplido 60 años o más y contar con un mínimo de 500 semanas cotizadas ante el IMSS, es decir, aproximadamente unos 10 años de trabajo. Si consideramos que la edad mínima para trabajar legalmente en México es de 15 años, los últimos que pudieron haber alcanzado este esquema fueron las personas que nacieron en el 81 y que empezaron a trabajar o cotizar al cumplir el mínimo de edad. Por otro lado, la ley del 97 aplica para las personas que comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997. Para pensionarte bajo este régimen, en 2024 debes contar con un mínimo de 825 semanas de cotización, es decir, aproximadamente 16 años de trabajo. Aunque cabe aclarar que cada año que pasa el requisito aumenta 25 semanas, hasta llegar y establecerse en 1000 semanas de cotización en el 2031, es decir, terminará siendo el doble de semanas que el esquema anterior. Además, debes tener cumplidos entre 60 y 65 años. Y lo más importante es que si estás bajo este régimen, es clave que complementes tu pensión con aportaciones mensuales o periódicas en tu Afore o plan de retiro. Capítulo 4. ¿Cómo es el pago de pensión en los esquemas del IMSS? Bajo la ley del 73, el dinero que se recibe corresponde al promedio del salario de los últimos 5 años laborales del trabajador. Además, el pago se realiza a través del gobierno federal y es un pago vitalicio, es decir, que lo recibes por el resto de tu vida. Bajo la ley del 97, el pago ya no lo recibes directamente del gobierno federal, sino a través de un Afore, banco o aseguradora. La pensión también puede ser vitalicia si es que cumples los requisitos de aportación de la Afore o bien bajo el concepto de retiro programado, es decir, que la pensión se entregará hasta que se agote tu ahorro. La cantidad depende del saldo de tu cuenta, es decir, de los recursos que hayas ahorrado a través de tu vida y de los rendimientos que este dinero haya generado a través de los años. En ambos casos es recomendable dar de alta a los beneficiarios y comprar un seguro de sobrevivencia con tu administradora de pensión, para que en caso de fallecimiento tus seres queridos reciban los recursos de tu pensión. Pero, ¿por qué ocurrió el cambio de ley en México? Recordemos que la premisa bajo la cual funciona idealmente este sistema es que las pensiones de los más viejos son alimentadas, entre otras cosas, de los impuestos de las generaciones más jóvenes. Sin embargo, en México, como en otros países, sucedió que la tasa de natalidad bajó y que la esperanza de vida subió, es decir, que había menos jóvenes generando recursos para los muchos pensionados que vivían más años. Esto generó una desproporción en el sistema y se volvió insostenible. Por esta razón, México pasó de tener un sistema de reparto a uno conocido como de cuentas individuales de contribución definida. Capítulo 5. ¿Y qué generación tendrá una mejor pensión? Baby Boomers, Generación X, Millennials o Generación Z. ¿Qué generación tiene o tendrá una mejor pensión? Según Moisés Pérez Peñalosa, director de Retiro y Bienestar Financiero para América Latina de AON, la ley del 73 es mejor, ya que no importaba si el trabajador ahorraba para su retiro, al final de su vida laboral tenía garantizada una pensión vitalicia. Esto significa que la generación de los baby boomers, es decir, los nacidos aproximadamente entre 1946 y 1964, y algunos de la generación X, nacidos entre el 64 y el 82, que alcanzaron todavía la ley del 73, tienen mejores condiciones para pensionarse que los más jóvenes, ya que según el experto, antes las empresas cuidaban más de los trabajadores porque había menos gente, la tasa de mortalidad era menor y el costo de la salud no era tan elevado. Y aunque el panorama parece no ser muy prometedor para las generaciones más jóvenes, los millennials, nacidos entre el 82 y el 94, y los centennials, la generación Z, nacidos después del 94,
en realidad sí han habido algunos avances en el tema. Por ejemplo, en el 2021 entró en vigor la reforma sobre la subcontratación laboral que elimina el outsourcing, es decir, que obliga a los patrones a contratar directamente a sus empleados y pagar sus contribuciones a la seguridad social. Por otro lado, tras la reforma al sistema de pensiones del 2020, desde el 2023 y hasta el 2030 se ajustarán anualmente las aportaciones patronales, mismas que antes eran de un 3.15% en el 2022 y terminarán en un 15%. Por último, y como ya comentamos, antes del 2020 se requerían 1.250 semanas de cotización bajo la ley del 97, pero tras la reforma el número descendió a 750 en el 2021, y a partir de entonces aumentan 25 semanas por año hasta quedar en 1.000. Pero ¿esto de las reformas continuará? Aunque el presidente López Obrador presentó la iniciativa de reformas en febrero del 2024, aún está pendiente su aprobación. Pero si quieres conocer más de este tema, lo que implica para las finanzas públicas y saber por qué la propuesta de que los jubilados tengan una pensión equivalente al 100% de su último sueldo haya generado tanta polémica, no te pierdas nuestro podcast Cuéntame de Economía, en el que analizamos a fondo la propuesta del presidente. Pero seamos prácticos, si recién estás acercándote a este tema, ¿qué pasos debes tomar? Capítulo 6. Empieza por tu Afore. El primer paso es tener definida la Afore que más te convenga, pero para eso debes considerar algunos aspectos previos. Aquí te presentamos algunos consejos prácticos. 1. Asegúrate de estar dado de alta ante el IMSS o el ISSSTE según tu tipo de empleo y tener identificado tu número de seguridad social. Para esto puedes ingresar a la página serviciosdigitales.ims.gov.mx. 2. Si ya comenzaste a trabajar, en esa misma página debes buscar tu constancia de semanas cotizadas. Es un documento en el que te darás cuenta de cuántas semanas registradas tienes y con qué salario estás cotizando. Recuerda que el salario base y las semanas cotizadas que tengas registradas definen tu pensión. Aquí debes saber que hay empresas que reportan al IMSS salarios menores a los que perciben realmente sus empleados con el fin de ahorrar recursos, aunque eso afecte la pensión de sus trabajadores. 3. Deberás identificar en qué Afore está tu cuenta. Para eso puedes llamar al Sistema de Ahorro para el Retiro SAR al 5513 28 5000 o bien visitar el sitio web e-mediosar.com.mx. Deberás tener a la mano datos como CURP, RFC y número de seguridad social. 4. Hay que comparar las Afores en términos de rendimientos, comisiones y servicios. Recuerda que estas administradoras invierten tu dinero con el fin de obtener un porcentaje de utilidad o ganancia, y este es diferente dependiendo de la Afore y de tu año de nacimiento. Además, las Afores cobran un porcentaje de administración de tu cuenta y ofrecen diferentes servicios. Y por cierto, corrobora que la Afore esté reconocida por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). 5. Si después de conocer tu situación deseas cambiarte de Afore, lo puedes hacer acudiendo directamente a la que elegiste y solicitar tu cambio. Aquí es importante mencionar que cada persona, dependiendo de su edad, estado de cotización y situación económica, es un caso distinto, así que siempre es recomendable consultar directamente los detalles y las dudas con la Afore, banco o aseguradora que hayas elegido. 6. Revisa tu estado de cuenta constantemente y mantén actualizados tus datos. Y 7. Un consejo extra es tener cuidado con las estafas y evitar los falsos gestores o intermediarios no certificados, ya que ellos pueden robar tu información y tus recursos. Si tienes dudas, puedes pedir asesoría a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF. Y capítulo 7. Continúa con un plan de ahorro. Después de tener claro el tema de tu Afore, necesitamos ser realistas y aceptar lo siguiente. Para parte de la generación X, los millennials y la generación Z, contar con una Afore no será suficiente para tener una pensión digna. Repito, tu Afore no será suficiente. La mejor estrategia es complementar tu Afore con un sistema de ahorro voluntario. Y para que no quepa duda, escucha estos 4 hechos. Hasta el 2019, el SAR, el Sistema de Ahorro para el Retiro, calculó que gran parte de los jóvenes mexicanos tendrá una pensión equivalente a 70 pesos diarios en su vejez.
La CONSAR informó que en 2023 la cantidad promedio que las personas en México tenían ahorrada en sus afores era únicamente de 96,437 pesos. Y si pensamos que esa cantidad debe ser suficiente para mantener un estilo de vida digna el resto de tu vida, evidentemente queda muy corta. El informe de calidad de vida realizado por HSBC revela que en México y otros países el 70% de las personas tiene contemplado seguir trabajando después de haberse jubilado. Y si bien un porcentaje de los jubilados seguirá trabajando por gusto, la mayoría lo hará por necesidad, porque no queda de otra. Y por último, al revisar los rendimientos de las afores veremos que algunas apenas pueden ofrecerte que tu dinero crezca a la par de la inflación. Es decir, que tu dinero no pierda tanto valor en el tiempo, pero los rendimientos serán insuficientes. De aquí la importancia de no confiarse, de no dejar todo en manos del sistema de pensiones y de iniciar lo más pronto posible y mantener tu ahorro voluntario. Recuerda que mientras más pronto comprendas el tema y tomes decisiones, tu pensión será mejor. En palabras de Moisés Pérez Peñalosa, si ves que tus abuelos se pensionan, te confías un poco y no te das cuenta que el esquema que usaron ellos para pensionarse ya no es el tuyo. Es importante que destines una parte de tus ingresos al ahorro voluntario para el retiro lo más pronto posible, aunque al inicio sea una cantidad pequeña y más adelante la vayas incrementando. Esta aportación se puede realizar directamente en tu Afore, pero existen otras herramientas financieras que a lo largo del tiempo pueden darte mejores rendimientos por tu dinero y se les conoce como planes personales de retiro o PPR. Estos planes son un producto de inversión a largo plazo, es decir que te comprometes a dar aportaciones periódicamente durante años. Regularmente ofrecen mayores rendimientos que un Afore tradicional y pueden ser el complemento perfecto para tu pensión. Si estás en condiciones de contratar uno de estos planes, recuerda que entre más pronto empieces tus aportaciones es mejor. Hay muchas opciones y normalmente son vendidos por aseguradoras. Lo ideal es contar con la asesoría de un experto para definir tu presupuesto, tu situación fiscal y tu perfil de riesgo, es decir, el tipo de inversiones más o menos riesgosas que se harán con tus ahorros para lograr los rendimientos esperados. Según la Conducef, estos planes permiten que las aportaciones complementarias y voluntarias se puedan deducir en la declaración de impuestos. Eso significa que el SAT no cobra impuestos por estos ahorros siempre y cuando conserves los comprobantes fiscales que respaldan los pagos realizados. Algo importante al elegir un PPR es asegurarte que esté debidamente registrado ante la Secretaría de Hacienda. Actualmente hay 47 instituciones en México validadas para ofrecer un PPR, aunque algunas de ellas son las mismas Afores, bancos o aseguradoras. Para conocerlas puedes buscar en la página del SAT el listado de instituciones autorizadas. Finalmente, considera que hay un requisito importante para los PPRs y es la permanencia. Es decir, que tus aportaciones no deben ser retiradas antes de alcanzar los 65 años, salvo en caso de invalidez, ya que pueden aplicarse impuestos y retenciones. Después de toda esta información, solo resta decir que aunque este tema es complejo y requiere paciencia y tiempo para valorar las opciones y realizar los trámites, es un esfuerzo que hacemos por nosotros mismos, por nuestro futuro y el de nuestras familias. Así que no importa en qué punto del camino te encuentres, empieza y da pasos para lograr la mejor pensión que puedas. Recuerda que entre más pronto inicies, siempre será mejor. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal. Y si quieres profundizar en este y otros temas, visita expansión.mx.